Pues muy buenos días. Este es nuestro quinto día de coloquio de presentación de avances de proyectos de los estudiantes de la maestría en gestión del aprendizaje en ambientes virtuales del sistema de universidad virtual de la Universidad de Guadalajara, estudiantes y egresados. Pues hoy vamos a dar inicio con una charla con el maestro Martín Adalberto Tena Espinosa de los Monteros, a quien me voy a permitir presentar brevemente. Martín es bibliotecario embebido y gestor de proyectos en la Coordinación de Bibliotecas y la Red de Bibliotecas de la Universidad de Guadalajara. Es profesor de la licenciatura en Bibliotecología y Gestión del Conocimiento de UDG Virtual, además de la maestría en Diseño y Dirección de la Innovación. Es doctorando en el programa de formación en la Sociedad del Conocimiento en la Universidad de Salamanca. Además, es maestro en Bibliotecología y Ciencias de la Información por el TEC de Monterrey. Martín es formador e instructor en temas del movimiento abierto, Ciencia 2.0 e innovación cívica. Él es un activo participante y promotor del movimiento abierto, colabora en diversas iniciativas y comunidades cívicas y académicas nacionales e internacionales. Pues hoy el tema que nos propone es los recursos educativos abiertos REA. Este es el camino. Para ello, pues les propongo escuchar las ideas que nos ha preparado esta mañana y posteriormente tengamos un espacio para el diálogo sobre este tema. Iniciemos, Martín, te escuchamos. Muchas gracias, Paola, por la invitación y muchas gracias a los compañeros y compañeras que pues han tenido a bien a asistir y estar acompañándonos en esta presentación que he preparado con motivo de la invitación a este coloquio 2022B. Y bueno, primeramente también pues felicitarles por el evento. He estado participando en algunas de las presentaciones que han hecho los alumnos y bueno, pues la verdad que proyectos muy interesantes. También el trabajo que están haciendo los profesores con el acompañamiento de estos proyectos, pues bastantes iniciativas. Y bueno, me gustaría incluso que esta presentación justamente pues lleváramos a la reflexión muchos de estos proyectos que han sido presentados en el coloquio y la práctica que estarían o que están realizando nuestros o los estudiantes del programa, pero también la propia, la de nosotros como profesores en este programa educativo o en cualquiera otro, es decir, en general en nuestra práctica docente, que bueno, algunos de los elementos que estaré aquí compartiéndoles, pues los llevemos a nuestra práctica docente y sobre todo reflexionemos, ¿no? Esta charla lo que pretende es justamente ser eso, una reflexión y bueno, posteriormente tal vez una motivación a que se involucren, a que participen del movimiento abierto, del movimiento educativo abierto o específicamente del movimiento por los recursos educativos abiertos. Y bueno, como es algo que me apasiona, pero para una presentación bastante larga, entonces me voy a ir de corridito, pero siéntanse con libertad, pues por ahí de escribir algo en el chat, incluso pues hasta levantar la mano y pedir el micrófono, pero la intención sí sería tal vez al final dejar, entiendo que tengo hasta las 11:30, es así, un tiempo para justamente pues discutir y debatir justamente estas reflexiones que pretendo compartirles. Y bueno, pues sin más, vamos a dar inicio. Ok, nada más me confirman, por favor, que sí estemos compartiendo. ¿Sí? Perfecto. Bueno, pues esta charla la he titulado, se hizo el cambio, ¿verdad? Sí. Diapositiva. Perfecto, gracias. Esta charla la he titulado Los recursos educativos abiertos. Como ustedes saben, pues el acrónimo es REA para el término en español o OER para el término en inglés, ¿no? Open Educational Resource. Y bueno, pues un poco con la frase que utilizo para cerrar el título de esta presentación, este es el camino, bueno, pues también podrán identificar
que soy un poco fan de Star Wars y bueno, de la serie del Mandalorian, que es una de las frases que utiliza justamente, pues para señalar justamente una reflexión, ¿no? Y espero que esta presentación nos lleve a quedarnos con esta reflexión de que los recursos educativos abiertos es el camino, debería ser el camino, yo la verdad que así lo creo y estoy convencido de ello, pero bueno, esperemos que al final de la presentación podamos llegar a esta reflexión de que los recursos educativos son el camino para la educación. Al final, bueno, les compartiré también a través de Paola la presentación para que tengan acceso a todos los recursos y a los enlaces que estaré compartiendo. Y bueno, es necesario que entendamos que los recursos educativos abiertos forman parte del movimiento de educación abierta, el MEA o el Open Education Movement, OEM. Y bueno, no solamente se queda en este movimiento educativo abierto, de hecho el movimiento educativo abierto también forma parte de un movimiento más amplio, el movimiento abierto, que tiene que ver también e involucra, por ejemplo, el movimiento de ciencia abierta, y a su vez el movimiento de ciencia abierta involucra el acceso abierto, los datos abiertos, la investigación abierta, la transparencia también tiene que ver con el movimiento abierto. Y bueno, en ese sentido, el movimiento educativo abierto pues también tiene sus variantes, ¿no? O sus elementos que permiten llevar a cabo o entender un movimiento educativo abierto. Y obviamente los recursos educativos abiertos pues son parte del ecosistema del movimiento educativo abierto. Y bueno, primeramente es necesario pues entender que este movimiento es un movimiento ya de larga historia, es decir, no es un tema reciente. Este movimiento lo podemos ubicar más o menos por ahí de los años 70, cuando empieza el desarrollo de las tecnologías de la información, empiezan a aparecer el desarrollo del Internet. Y bueno, justamente, ¿por qué? Bueno, porque los educadores vieron en las tecnologías, en la aparición de las tecnologías de la información, una herramienta para poder llevar a cabo la educación de forma más accesible y de un mayor alcance, ¿no? Veían en estas tecnologías de la información que comenzaban en los años 70 en un medio justamente para abrir la educación, y es de ahí que se conforma como un movimiento, ¿no? Y bueno, esta historia de apertura pues es larga, principalmente enfocada en la educación superior, pero no exclusiva de la educación superior, ¿no? O sea, la podemos encontrar ejemplos que permearon desde educación básica, educación no formal, etcétera. ¿Y cuáles son sus principios del movimiento educativo abierto? Que es importante considerarlos antes de pasar a los recursos educativos abiertos, pues es básicamente el altruismo y pues la convicción, más que creencia, debe ser una convicción de que la educación es un bien público, ¿no? Y de ahí pues parte toda la filosofía y todas las acciones que conllevan participar en el movimiento educativo abierto, ¿no? Por ahí no voy a profundizar en lo que es un bien público, pero bueno, el bien público demanda de acceso y de universalidad, ¿no? Entonces, a partir de esos principios, pues el movimiento educativo abierto conforma su filosofía, sus principios y sus bases, ¿no? Y el movimiento educativo abierto pues enfatiza que los contenidos de aprendizaje, que los materiales de aprendizaje deben de estar disponibles abiertamente, sin restricciones. Y por restricciones que más adelante abordaremos, pues podemos entender restricciones económicas, políticas, religiosas, de género, de creencias, etcétera, ¿no? Entonces, el movimiento educativo abierto busca que no exista ningún tipo de restricción y que estén disponibles abiertamente. El movimiento educativo abierto basa sus principios y su filosofía en lo que el movimiento de código abierto y de producción de software comenzaba
a señalar, ¿no? Es decir, producir materiales y herramientas abiertas, que era lo que hacía el código y que todavía lo sigue haciendo, es un movimiento vigente, en donde comunidades y participantes del movimiento o de la cultura abierta, pues aportaran, ¿no? Entonces, el movimiento educativo abierto toma estas conductas, estas acciones, estas maneras de actuar de las comunidades de hackers de código abierto, de diseño de software, y las traslada a la educación, ¿no? En donde pues se invita a educadores, y no solamente a educadores, sino a participantes de la educación, a compartir, a crear, a partir del conocimiento que tienen, conocimiento libre y abierto. Y justamente al tratarse de un movimiento, el activismo es necesario. No podemos hablar de movimientos abiertos si no hay un activismo. Entonces, va más allá de una concepción académica y se convierte en una convicción, pues sí, ciertamente política, y esta convicción política nos invita y nos lleva a actuar o al activismo, ¿no? Entonces es importante entender estas dinámicas, ¿no? No se busca academizar el movimiento educativo abierto. Obviamente hay publicaciones, hay estudios en un marco y en un contexto académico, pero la primicia es ser activos, ser partícipes, activar, generar, ¿de acuerdo? Y el movimiento educativo abierto, además del soporte que tiene con las tecnologías de la información, pues tiene también un fuerte soporte a partir del desarrollo de licencias abiertas, ¿no? Ya comentaba del movimiento de software que tuvo sus propias o tiene sus propias licencias específicas para software, y pues también se empezaron a crear licencias específicas para abrir contenidos culturales o en general conocimiento, y estas licencias, más adelante las vamos a ver, pues son las licencias Creative Commons, ¿no? Y es a partir de la creación de las licencias Creative Commons que todo el movimiento educativo abierto y los REAs, pues toman mayor impulso a través de una fundamentación legal que dan las licencias Creative Commons y que facultan precisamente a las características específicas que debe de tener un recurso educativo abierto y que más adelante estaremos viendo. Y bueno, para entender el movimiento educativo abierto, pues les comentaba, es importante entender en general el movimiento abierto, y es por ello que pues un grupo de activistas en diferentes áreas del movimiento abierto se han dado a la tarea de crear una definición de lo que es abierto. Esta definición proviene o tiene sus orígenes en el Open Data y en el Open Source, pero bueno, ha sido adaptada para el acceso abierto, incluso para la educación, como lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, básicamente se define como conocimiento abierto cualquier conocimiento que es abierto, que es libre en su acceso, y que es libre en su uso, en su modificación y en la capacidad que nosotros, al acceder a este conocimiento, tenemos de compartirlo. Y solamente está sujeto a medidas que tienen que ver con reconocer su autoría y la manera en que nosotros lo abrimos, ¿no? Entonces, esta es una definición base o básica para entender el movimiento abierto, ¿no? Y bueno, pues el movimiento educativo abierto pues tiene un historial, como les había venido mencionando, bastante largo. De hecho, pues aquí les comparto en esta diapositiva un timeline que fue creado en su momento, un equipo de entusiastas en el Reino Unido y en Estados Unidos, y bueno, pues este timeline ellos lo inician por ahí de 1878, cuando la Universidad de Oxford empieza a sacar sus cursos del claustro o de su universidad, de sus instalaciones, y llevarlo
a fábricas y a otros escenarios, ¿no? Entonces, cuando tengan acceso a la presentación, pues van a poder consultar este timeline, correrlo, y bueno, pues ver un poco cada una de las etapas en las cuales se puede comprender y entender el movimiento de educación abierta. Y bueno, pues también les comparto aquí una foto de los creadores de este timeline, que en su momento formaban parte de un colectivo que era que es la Fundación del Acceso Abierto al Conocimiento, y pues ellos simplemente un día de octubre del 2013 decidieron reunirse en un espacio a tomar cerveza y a crear justamente esta línea del tiempo sobre el movimiento educativo abierto, ¿no? Entonces, también tienen acceso ahí a la nota de cómo fue creada y con qué metodologías fue creada esta línea del tiempo sobre la educación abierta, ¿no? Y bueno, esta línea y este grupo de trabajo posteriormente publicaron este libro, este material, que es uno de los primeros materiales que recogen o documentan ya en un texto lo que es la educación abierta, ¿no? Por eso lleva este título de Open Education Handbook. Y bueno, pues obviamente con licencias libres, abiertas, una CCC BY de Creative Commons, que es internacional 4.0. Más adelante estaremos hablando de las características de cada licencia. Este libro, pues obviamente está disponible en acceso abierto, lo pueden descargar en un formato HTML en Wikibooks. Wikibooks es uno de los proyectos de la Fundación Wikimedia, en donde uno puede subir libros con licencias abiertos, ¿no? Entonces, pues es un recurso que también les pongo a su disposición para que quien quiera profundizar un poco más en lo que es el movimiento educativo abierto, pues tenga como antecedente este libro de cabecera. Y bueno, ya para abandonar lo que es el movimiento educativo abierto e irnos al contexto de la ORREA, sí quiero precisar y enfatizar que es importante entender la educación abierta, y ya lo había mencionado, como un compromiso con la apertura, pero sobre todo entenderlo como un proyecto político y social. Yo hago mucho énfasis en eso, ¿no? O sea, como educadores, como bibliotecario, que es parte de mi otra formación profesional, yo entiendo la biblioteca y entiendo el aula como un espacio político y social. O sea, no pueden ser espacios que no se involucren en los proyectos políticos y sociales de su entorno, de su comunidad, de su país o a nivel global, ¿no? Entonces, la educación abierta o la apertura, el compromiso con la apertura, no puede darse si no hay pues también compromiso y reflexionar político y social, ¿no? Entonces, en este otro libro de Michael Peters, pues también se habla sobre estos compromisos políticos y sociales sobre la educación, ¿no? Y qué conlleva una educación abierta, o sea, las implicaciones de una educación abierta, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque a partir de comprender este compromiso político y social, pues es que nosotros vamos a poder actuar con libertad, con principios ciudadanos y cívicos, y obviamente pues poder llevar a cabo o procurar facultar o participar del progreso social y de las transformaciones individuales. Y bueno, pues aquí les comparto dos de los principales también, sustentos un tanto filosóficos también del movimiento educativo abierto. Obviamente, pues hay muchas referencias al trabajo de Paulo Freire, y bueno, pues una de sus frases que nos pueden dar también luz en los principios del movimiento educativo abierto, pues es que
que necesitamos a través de la educación percibir las injusticias sociales y, bueno, educativamente también formar de forma crítica, ¿no? Y digamos que un movimiento también paralelo al movimiento educativo abierto, o también fundamental, o que fundamentó el movimiento educativo abierto, es el llamado el EDUCUPUNC, que fue un movimiento propuesto por Jim Grom por ahí del año 2000, justamente cuando ya las TICs empezaban a pues aparecer libres en Internet, y bueno, ellos hicieron este manifiesto en donde, bueno, básicamente lo que sustentaban era que una filosofía de hágalo usted mismo, ¿no? Es decir, aprovechar las herramientas tecnológicas para nosotros poder diseñar, crear, etcétera. El movimiento, lamentablemente, pues tuvo solamente unos 6 años de vigencia. Después, sus participantes más activos, el propio Jim, publicó en su blog, bueno, pues que a partir de que las tecnologías de la información se mercantilizaban, pues era difícil, ¿no? Luchar o llevar a cabo esta filosofía de hágalo usted mismo a través de programación y demás. Y bueno, pasaron un poco a la sombra, pero bueno, por ahí les dejo unas entrevistas interesantes sobre qué pasó con este movimiento, cómo las TIC terminaron un poco con el movimiento, pero no las TIC necesariamente, sino más bien la mercantilización de las plataformas. Pero bueno, es un movimiento interesante para estudiar. Por aquí sí ven algunos de los principios del manifiesto, pues también, ¿no? Muy orientado a la apertura, sobre todo de mezclar, copiar, apropiarse, curosear, jugar, transformar, agar y derrapar, que básicamente son los principios de lo que es UNREA, ¿no? Y bueno, pues como toda filosofía punk o anarquista, pues es crear reglas y luego destruirlas, ¿no? Con la intención, bueno, de seguir en movimiento y avanzando. Y bueno, vamos a pasar ya a lo que es la definición propiamente de los REAs. Pero antes de pasar a esta definición de los REAs, es importante tener presentes estas declaraciones. Esta presentación la abordo básicamente de la perspectiva de la UNESCO sobre los REAs, y voy a dar las razones de ello. Es porque la UNESCO ha sabido abordar de manera muy clara y muy precisa, sin demasiada teoría, qué es un recurso educativo abierto, ¿no? Y es por ello que baso mi presentación en la visión UNESCO de los REAs, en las descripciones UNESCO de los REAs, justamente para, creo que es la mejor manera de introducirnos a aquellas personas que no conocemos de lo que es el movimiento educativo abierto y específicamente de los REAs. Creo que la manera en que la UNESCO ha abordado y está trabajando con los REAs es la mejor para introducir a los docentes en el uso de los REAs, ¿no? Porque a veces justamente muchas metodologías o herramientas o principios educativos o modelos educativos son difíciles de adaptar o llevarlos a la práctica docente o por los propios docentes por lo teorizado que están, ¿no? Y en cambio, la UNESCO ha sabido bajar muy bien los principios del movimiento educativo abierto y en particular de los recursos educativos abiertos, ¿no? Y también es muy importante, en lo personal lo considero así, recurrir siempre a las declaraciones fundamentales de la UNESCO y de la ONU en función de los valores que ven en la educación, ¿no? Entonces, bueno, habrá que tener presente justamente para entender lo que son los REAs, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en donde en el artículo 26 pues nos habla de que toda persona tiene derecho a la educación. En el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, en donde se reconoce el derecho a toda persona a educación. Y bueno, pues otras directrices en donde básicamente todo es reconocer que todo el individuo tiene derecho a la educación. Nuestra propia Constitución también lo reconoce, ¿no? Entonces, a partir de ese principio universal que se decreta y que se reconoce como un derecho,
pues es que también nuestra práctica docente debería estar encaminada a procurar que ese derecho se cumpla, ¿no? En que toda persona tenga derecho a una educación. Entonces, pues simplemente esto es un pantallazo de la introducción que hace la propia UNESCO para entender los REAs, ¿no? Entonces, por ahí yo les recomiendo volver a estos documentos, a estas declaraciones para tener un marco también de principios en torno a los REAs. Y bueno, por cuestión igual de tiempo, nada más voy a omitir esta actividad que había preparado, es que ustedes den una definición propia de recursos educativos abiertos, o denme un segundo y se las comparto aquí en el chat, mientras yo sigo con la presentación. Ustedes puedan accesar a este Jamboard y por ahí quien guste puede ir compartiendo su definición de lo que es un recurso educativo abierto, ¿no? Entonces ya tienen ahí en el chat el link al Jamboard y quien guste pues puede ir pues, compartiendo lo que considera podría ser una definición de los recursos educativos abiertos. Y bueno, continúo. Entonces, como les comentaba, baso la presentación en la fundamentación de la UNESCO y en el desarrollo propio que hace la UNESCO en una línea del tiempo sobre los recursos educativos abiertos. Y digámoslo así, la UNESCO ya propiamente empieza a hablar de recursos educativos abiertos o de educación abierta en el año 2002, con este foro que realizó en París en julio del 2002, en donde, aunque aquí todavía no se habla propiamente, el foro no era de recursos educativos abiertos, sino era de cursos abiertos en la educación superior en los países en desarrollo. Pues obviamente al hablar de cursos abiertos, pues se tenía que llegar al apartado de los recursos o los materiales de aprendizaje que estos cursos abiertos estaban hablando. Ok, denme un segundo para abrir el Jamboard, que creo que solamente lo dejé abierto. Bueno, aquí me dice que sí lo tengo configurado como lector, pero si no, bueno, ahorita al final, para no perder tiempo, lo vuelvo a abrir como una actividad final. Una disculpa. Bueno, continúo. Y bueno, les comentaba entonces en este primer foro sobre cursos abiertos, pues ya la UNESCO empieza a dar definiciones, primero a plantear la necesidad de definir lo que son los recursos educativos abiertos, ¿no? Y en esta primer definición, bueno, primero obviamente define qué son los cursos abiertos, y bueno, son espacios abiertos que las facultades o los colegios han aperturado como parte de sus currículas y sus pedagogías. Obviamente incluye tecnología para respaldar el uso abierto de los materiales didácticos. Y bueno, esta es la definición de los cursos abiertos. Y ya la definición que empieza a presentarnos la propia UNESCO de recursos abiertos es la siguiente, ¿no? Que todo recurso educativo abierto debería al menos considerar una visión de servicio en donde se tuviera un acceso abierto al recurso, que fuese posible además adaptarlo. Se mencionaba que era necesario que este recurso educativo tuviera un método de prestación o de habilitación, es decir, que fuera accesible por las tecnologías en ese momento disponibles, que el recurso tuviera un objetivo, es decir, destinado a una comunidad específica, y que su propósito fuera meramente educativo, es decir, que no tuviera un fin comercial, ¿sí? Es decir, que estuviera desde sus orígenes diseñado y pensado para la educación, ¿no?
Y en base a estos principios, a considerar en un recurso educativo abierto, en este 2002 se aventuraron a dar esta primera definición, que es la provisión abierta de recursos educativos habilitados por tecnologías de la información y comunicación para consulta, uso y adaptación por parte de una comunidad de usuarios para fines no comerciales. Y digamos que esta es la definición primiginia que se empieza a reconocer no solo por la UNESCO, sino por toda la comunidad de educadores que ya se está sumando y está conformando el movimiento de educación abierta, ¿de acuerdo? Cuando tengan acceso a la presentación, todos estos son links y tienen acceso tendrán acceso al documento. Esto fue en el 2002. Y en el 2002, además de estarse dando estas discusiones en torno a la educación, empiezan a aparecer otros movimientos en torno a la apertura, ¿no? Y en el 2002 y 2003 se dan estas 3 declaraciones que son muy importantes en el contexto académico de la comunicación académica, que se conocen como la declaración de las 3 Bs, la declaración de Budapest, la declaración de Berlín y la declaración de Bethesda. Y estas 3 declaraciones empiezan a poner en tela de juicio el papel actual de la comunicación académica en el marco de las tecnologías de la información, es decir, por qué estamos sosteniendo y manteniendo un modelo de comunicación académica, es decir, las publicaciones, básicamente las revistas, en un formato cerrado cuando las TIC nos están permitiendo y facultando crear repositorios, bases de datos, sitios, portales en Internet, en donde podemos colocar las publicaciones de manera libre y gratuita, ¿no? Entonces, es importante, lo pongo aquí como un paréntesis, también tener presente que a la par del movimiento de educación abierta, se empezaron a sumar otros movimientos de apertura, este específico muy dirigido a la publicación académica y se reconoce como el movimiento de acceso abierto. Van a tener acceso a las 3 declaraciones para que las puedan leer, y 2 documentos básicos, ¿no? Este es de Peter Suber, que se llama Acceso Abierto, simplemente una edición, la primera edición en español, editada por la Universidad Autónoma del Estado de México, que son los creadores de Redalyc, y un documento introductorio también creado por la UNESCO, ¿no? Entonces, esto también ayuda a comprender el movimiento educativo abierto y también, pues, entenderlo como parte del ecosistema del movimiento por el acceso abierto y la ciencia abierta. Después del 2002 tenemos esta declaración que se lleva a cabo también en una conferencia de la UNESCO en la Ciudad del Cabo en 2007, en donde pues en esta declaración ya la UNESCO empieza a cuestionar y plantear principios del movimiento educativo abierto y de los recursos educativos abiertos. Y a continuación les voy a presentar unos pantallazos que considero importantes de esta declaración, sobre todo en el tema de la reflexión de nuestra práctica docente, que es necesario hacer para poder convencernos y participar del movimiento educativo abierto y también del movimiento por los recursos educativos abiertos, ¿no? Entonces, en esta declaración un tanto filosófica y de principios que se dio en la Ciudad del Cabo por la educación abierta, pues nos dice, los educadores a lo largo del mundo están sembrando un vasto corpus de recursos educativos, es decir, ya reconocía que ciertos educadores estaban participando del movimiento de educación abierta y creando recursos educativos abiertos a partir de las facilidades que ya en el 2007 teníamos a través de Internet, ¿no? Y estos educadores, bueno, pues crean un mundo donde cada persona puede tener acceso y contribuir al conocimiento humano. Y pues se identificaba una nueva pedagogía, ¿no? Una pedagogía a partir de la apertura, en donde no solamente los educadores eran partícipes, sino también los estudiantes dando forma y construyendo y desarrollando juntos conocimiento. Quiero pedirles, por favor, que cada uno de estos elementos que he subrayado en estas fragmentos de la declaración, pues lo llevemos a nuestra reflexión, es decir, como docentes estamos realizando esto o nos compete o no nos compete
mi práctica docente se identifica con estos elementos, entonces los vamos a ir ahí nada más compartiendo, ¿no? Y bueno, esta práctica de la educación abierta pues está sustentada en la libertad de usar, adaptar, en la medida de nuestras propias necesidades, con la intención de mejorar y redistribuir los recursos educativos sin restricciones. Y está sustentado en el principio o en el esfuerzo mundial de hacer una educación más accesible como efectiva. Entonces, la pregunta es, ¿como docente estoy contribuyendo a esto? A que la educación sea más accesible y efectiva, tenga menos restricciones. Y bueno, también se reconocía que la mayoría de los educadores, esto en el 2007, pero lo podemos trasladar a nuestro tiempo actual, existe un desconocimiento por parte de los docentes de nosotros por lo que es el movimiento de educación abierta y por lo que son los recursos educativos abiertos. Es decir, esto se estaba señalando en el 2007, pero ahora, cuando tengo oportunidad yo de interactuar con otros profesores y les planteo el movimiento educativo abierto o el uso de recursos educativos abiertos, pues lo desconocen o tienen una muy vaga idea, o lo peor es que tienen una mala referencia, es decir, se construyeron una concepción muy distinta de lo que es un REA, ¿no? Entonces, esto es algo, pues, obviamente que se ha venido con lo que se ha venido trabajando y luchando desde la UNESCO y desde distintas iniciativas, ¿no? Y también pues sucede que nuestras propias instituciones, nuestros sistemas de educación, nuestros modelos educativos o no están al tanto o no están convencidos de los beneficios que la educación abierta puede generar a nuestras comunidades, generar a nuestro país y, bueno, obviamente generar, pues, en el contexto global a la humanidad, ¿no? Entonces, es importante que las instituciones y los gobiernos, pues, estén al tanto y sean convencidos y sean partícipes también para facultar este movimiento de educación abierta. Y, obviamente, pues, también, ¿no? Está el tema de la brecha digital, en donde, pues, el acceso a los equipos de cómputo y a la conexión, pues sigue siendo en el 2023, pues todavía un tema, ¿no? Y obviamente esto, pues también repercute en la educación abierta, ¿no? Y bueno, pues se hace obviamente una invitación a que nos sumemos de manera colectiva a este movimiento. Voy a ir por ahí, agradezco los comentarios, por ejemplo, ya Paola nos dice falta de capacitación, habilidades, curaduría. Sí, los vamos a ir abordando un poquito, pero gracias Paola por el comentario, todos muy acertados. Y bueno, pues justamente con esta presentación no busco tanto ahorita en este momento formarnos en crear un REA específico, sino más bien en llevarnos a la reflexión justamente para motivarnos en la creación de los mismos, ¿no? Entonces, pues se invita a todos estos actores, incluso actores que aquí no están mencionados, que también son necesarios, ¿no? Obviamente, pues yo aquí metería a bibliotecarios, a programadores, a activistas, etcétera, a participar y sumarse a la educación abierta, ¿no? Y esta declaración de Ciudad del Cabo en ese momento, en 2007, nos proponía 3 estrategias, ¿no? Una dirigida a educadores y estudiantes, en donde, bueno, a los educadores y a los estudiantes se les decía, se les invitaba a participar activamente en el movimiento, como creando recursos educativos, es decir, no es una actividad solamente que le confiere al docente. En los recursos educativos abiertos también pueden participar los alumnos, y bueno, a que estos fueran parte integral de nuestros sistemas y modelos educativos, pero que además pues fuesen reconocidos y recompensados, ¿no? Desde aquí, desde el 2007, ya la UNESCO recomienda y dice, bueno, pues sabemos que esto demanda una labor docente, una labor de creación, pues debe ser reconocida y debe de ser recompensada, ¿no? Y perdónenme, pero bueno, es un documento del 2007, yo no he visto que al menos en México, pocos sistemas educativos
recompensen y reconozcan la creación de recursos educativos abiertos a la planta docente, ¿no? Seguimos con los modelos tradicionales de, bueno, te pago por un recurso educativo abierto, este recurso queda pues ya pagado, pero queda cerrado bajo licencias, etcétera, ¿no? ¿Cuántas guías de estudio no tenemos bajo estas características, ¿no? No se reconocen tampoco en los sistemas de evaluación, etcétera, etcétera. Y bueno, por ahí voy leyendo sus comentarios. Muchas gracias, Rosy. La otra recomendación, pues, era convocar a que todos estemos utilizando recursos educativos abiertos, con las licencias adecuadas, que fuesen multilingües, ¿no? Más adelante voy a mencionar que un problema de los REAS es justamente que no se ha no hemos pasado la barrera hacia el multilingüismo, ¿no? Muchos de los REAs solamente son monolingües, o sea, es en una sola lengua, y eso es una de las barreras, ¿no? Y bueno, publicados en formatos que faciliten su uso como la edición y que puedan acomodarse a la diversidad de plataformas técnicas. A lo mejor ustedes no lo saben, pero pareciera, a lo mejor tienen la idea de que la Wikipedia pues solamente es para consultarse en línea, ¿no? Es decir, que si no tienes una conexión en línea no puedes consultar Wikipedia. Wikipedia es el gran recurso educativo abierto por excelencia. Wikipedia se puede descargar en una memoria USB e instalar en equipos sin conexión a Internet, ¿no? Ya a eso se refiere este punto, ¿no? Es decir, que cualquier recurso educativo abierto pues incluso pueda ser corrido sin grandes necesidades tecnológicas, ¿no? Y bueno, pues obviamente que las instituciones elaboren políticas de educación abierta, es decir, que nuestra institución, nuestros gobiernos, nuestras universidades reconozcan en la educación abierta una ventaja, ¿no? Y aquí nuevamente hacen énfasis, los procesos de acreditación deberían de dar preferencia a los recursos educativos abiertos, ¿no? ¿Cuántos de nuestros programas educativos pues tienen que ser evaluados para el reconocimiento, la calidad, los recursos, los apoyos? ¿Y qué es lo que te piden en la literatura básica, no? Pues puras obras de los grandes grupos editoriales, en donde, bueno, yo no sé si estén muy enterados o sea muy oportuno decirlo, pero se sabe de ciertos contubernios con los grupos editoriales, precisamente en que sus títulos aparezcan como obras de consulta obligada en ciertos programas educativos. No me da pena decirlo porque es una realidad y las universidades deberían justamente facultar que más recursos educativos abiertos fueran parte de la conformación de los recursos de la currícula de cada uno de las clases, ¿no? Ya hay universidades que lo hacen así, que solamente los recursos de apoyo para cada una de las clases son recursos educativos abiertos y obviamente pues hay una política institucional de reconocimiento, de incentivos, etcétera, ¿no? Ok, Martín, me gustaría comentarles que también el rol de las bibliotecas en la difusión, exacto, así. Ok. Ok, ahorita estos comentarios que nos está compartiendo aquí tanto Rosy como yo los retomamos para discutir al final, pero de acuerdo en todo ello. Y bueno, pues siguiendo en la escala del tiempo, eso fue 2007, y bueno, la UNESCO empezó a trabajar justamente en general guías que orientaran a las instituciones, a los docentes en la adopción de recursos educativos abiertos, ¿no? Entonces, en el año 2011 saca estas directrices para recursos abiertos en educación superior. En 2011 originalmente en inglés y ya en 2015 se presentan en español, ¿no? Aquí tienen una captura del índice de esta guía. ¿Por qué primeramente en educación superior? Bueno, porque justamente la UNESCO detectó que era más fácil trabajar con IES, instituciones de educación superior, para permear en una política educativa de adopción de REAL, ¿no? Porque en educación media, básica o básica, pues son otras instancias y son otros mecanismos, ¿no? De hecho, yo considero pues acertada este primer acercamiento que hizo la UNESCO hacia la educación superior por medio de los REAL, ¿no?
Y bueno, pues aquí está el glosario de estas guías de directrices de los recursos educativos abiertos para educación superior. Y bueno, pues en el contenido vean que ya se habla de la lógica de las directrices, de las licencias abiertas, de directrices para gobiernos, o sea, se ataca y se pone en la mesa todos los niveles o todas las áreas, los actores involucrados. Gobiernos, secretarías de educación, instituciones, pues las universidades, el personal académico o las academias, cuerpos discentes que podrían entrar ahí, pues los demás actores, etcétera, ¿no? Entonces, pues estas guías, la verdad que nos dan un marco de implementación de cómo implementar recursos educativos abiertos en nuestras instituciones, ¿no? Esto es del 2012, o sea, ya son 10 años de que esto salió y en México, voy a hablar de la experiencia que yo conozco, son pocas las instituciones que han adoptado una política de recursos educativos abiertos, ¿no? Uno de los casos más estudiados por ahí es el del Tecnológico de Monterrey, en donde ciertamente ellos han desarrollado una política, por ahí algunas universidades públicas han hecho algunos esfuerzos con algunos repositorios que luego han quedado un poco en el olvido, pero nadie como una política institucional de diseño y desarrollo de REA, ¿no? Porque esta política debe de ser en todos sentidos, ¿no? O sea, debe permear hasta en la editorial propia de las universidades, que muchas veces son las que se encargan de generar los materiales educativos. Y bueno, después de esto, 2011, que fue cuando salieron originalmente estas guías, aunque en el 2015 se tradujeron al español, se viene el primer Congreso Mundial sobre Recursos Educativos Abiertos, celebrado en París en junio del 2012, ¿no? Entonces, o sea, la relevancia de los REAs y de los recursos educativos y del movimiento educativo abierto, pues es del tal grado que en 2012 hay un Congreso Mundial financiado y organizado por la UNESCO, esto llevado en París, y bueno, en París, perdón, y bueno, aquí en este preámbulo pues está todo lo que había pasado antes del 2012, antes de este Congreso Mundial, con lo que la UNESCO y otras instancias venían trabajando. Es importante leerlo, bueno, un poco también para seguir la pista histórica de los REAs, ¿no? Y bueno, pues aquí simplemente están las recomendaciones, es una recomendación de 1, 2, como de 10 puntos, hasta la J, que nos da la UNESCO, ¿no? Que es fomentar el conocimiento, reforzar, etcétera, ¿no? Van a tener acceso a este documento, no me detengo en leerlo, pero bueno, como resultado de este primer Congreso Mundial hay una declaración, la Declaración de París sobre los recursos educativos abiertos. Después a esta declaración de París vienen más guías, más directrices justamente para llevar a cabo la implementación de los recursos educativos abiertos. Y bueno, pues se da esta también del año 2011 y 2015. Y bueno, pues si comparamos el índice que les mostré de las otras directrices que eran más enfocadas a la institución, esta ya es una guía básica de recursos educativos, es decir, de cómo implementarlos, primeramente cómo identificarlos o cómo tener una definición, que ahorita vamos a ir a la definición, qué licencias utilizar, es como un índice basado en esta metodología de preguntas frecuentes, ¿no? O de preguntas a dudas frecuentes, ¿no? Si se fijan, todo el índice está pensado en preguntas, ¿no? Los REAs son gratuitos y, bueno, se desarrolla todo un capítulo, bueno, una sección de si son o no gratuitos los REAs, etcétera, ¿no? Entonces, esto es una guía muy interesante para que el docente pueda entender qué sí es un REA, qué no es un REA, qué implica, etcétera, ¿no? Argumentos a favor, situaciones en contra de los REAs, etcétera. Y bueno, de esta guía yo tomé una definición, ya una definición más precisa de la que les mostré en el 2002 con el primer foro sobre cursos abiertos. Y bueno, en esta definición la propia UNESCO define, o los autores de esta guía, que el concepto de recurso educativo abierto se refiere a cualquier recurso educativo, y nos da por ahí, yo menciono algunos ejemplos, bueno, incluso mapas curriculares, materiales, cursos, libros, streaming, bla, 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 cualquier recurso educativo
que esté plenamente disponible para ser usado por educadores y estudiantes sin que haya necesidad de pagar regalías, derechos o licencias, ¿no? Entonces, un recurso disponible en alguna plataforma, en algún sitio, bajo algún mecanismo, para ser usado por educadores y estudiantes y que no se necesite pagar regalías o derechos. Más adelante vamos a ver ya la definición específica de real, ¿no? Y para que esto sea posible, es decir, esta acepción más simple del término REA, pues se deben de dar estas 5 libertades de los REA, que así se reconocen, ¿no? Y bueno, pues aquí está la fuente de esta tablita que les comparto, que es un documento, este es el más reciente de la UNESCO del 2020, y estas 5 libertades que los REA deben de cumplir es la de conservar, la de reutilizar, la de modificar, la de combinar y la de redistribuir. Estas libertades en inglés pues se conocen como las 5 R's, ¿no? Para los REA, aquí está retain, reuse, remix, revise y redistribuir, ¿no? Ya traducidas al castellano o al español es conservar, que me da derecho a realizar, poseer, gestionar copias, por ejemplo, descargar, duplicar, archivar, gestionar. Debo poder reutilizar, que me da derecho a reutilizar libremente el contenido sin modificar o sin modificar la forma, por ejemplo, descargar, duplicar. Modificar, derecho a adaptar, ajustar. Combinar, derecho a combinar. Redistribuir, derecho a realizar y compartir copias. Si se fijan, yo esta presentación, pues es un mix de copiar y pegar justamente recursos de estos materiales de la UNESCO. ¿Por qué? Pues estoy justamente haciendo lo que los REAs me facultan, ¿no? En todos estos documentos de las REAs están bajo esta licencia que yo tengo aquí abajo, que es una Creative Commons CC BY, que me dice, tú puedes hacer con este documento lo que quieras, lo puedes conservar, reutilizar, modificar, combinar y redistribuir, simplemente siempre que lo hagas a través de una licencia igual. Yo estoy utilizando esta misma licencia, esta licencia que tengo yo aquí es la que se utilizan en todos los documentos de la UNESCO, y estoy reconociendo la autoría. Yo no estoy diciendo que esto lo dije yo, no estoy reconociendo que todo esto es material de la UNESCO, ¿no? Y bueno, pues estas libertades son las que facultan que un recurso educativo sea considerado un recurso educativo abierto. Si el recurso educativo abierto tiene 3 de 2 o 4 de 2 o 1 de 5, o sea, no sería, tiene que cumplir con las 5. ¿Por qué es importante que un recurso educativo tenga estas 5? Porque esto forma parte del ciclo de los REAs. Las 5 libertades de los REAs nos facultan esto. Yo creo el recurso y esto, al momento de crearlo, le atribuyo que puede ser libremente compartido. ¿Con qué fin? Con el fin de que pueda ser reutilizado. Y esta reutilización que permite la adaptación, y la adaptación que permite una redistribución. Y así es como se lleva el ciclo de las 5 libertades de los REAs, ¿sí? Entonces, digámoslo así, se reconoce como un círculo virtuoso. Es por eso que deben de estar presentes las 5 libertades o las 5 R's, para que el REA funcione en este círculo virtuoso. Y ojo aquí, los REAs, aunque nos parezcan y sean maravillosos por su apertura y todo lo que nos permite, a veces fallan en este principio que tiene que ver con lo accesible. El acceso no faculta el que un REA sea accesible para todos los alumnos, pensando justamente en alumnos tal vez con alguna discapacidad, ¿no? Un REA puede cumplir con las 5 libertades, con las 5 R's, pero no ser accesible, por ejemplo, para una persona con debilidad visual, o para una persona con discapacidad auditiva o cognitiva, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, bueno, a los REAs, una vez que cumplan con las 5 R's, habría que tener presente los principios de accesibilidad, ¿no? Y muchos de estos, pues, están marcados por el mecanismo, la herramienta que se utiliza. Si es en web, bueno, pues los principios de accesibilidad web. Si es en un libro, pues también hay principios de lectura, etcétera, ¿no? Entonces, tenerlo presente, ¿de acuerdo?
Bueno, y además de estas, ¿qué faculta a estas 5 R's de LORREA? Pues esto, ¿no? Este licenciamiento. Las licencias Creative Commons son las licencias que vinieron a facultar justamente el desarrollo de LORREA, y son, bueno, licencias que jurídicamente a un autor le permiten ejercer su autoría, su derecho de autor sobre su obra, ¿no? A diferencia del copyright, que bueno, pues nos limita con todos los derechos, ¿no? Cuando ustedes leen una licencia de derechos de copyright, pues es todos los derechos reservados y pues ya se sabe en la leyenda, ¿no? Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra en cualquier mecanismo, incluso ya hay derechos de copyright que dicen, y incluso las conocidas y las no conocidas, ¿no? Porque estaba avanzando tan rápido la tecnología, a mí me tocó ver algunas declaraciones de copyright que decía, bueno, a través de las tecnologías conocidas o por descubrir o presentarse, una cosa así, ¿no? Y bueno, las licencias Creative Commons precisamente facultan al autor a decidir, yo permito que mi obra pueda ser o se le pueda hacer cualquiera de estas atribuciones, ¿no? Las licencias Creative Commons funcionan con estos íconos, el reconocimiento, lo no comercial, sin obras derivadas y compartir igual. Y con la combinación de estos atributos, pues es que se pueden llegar a tener 6 tipos de obras de las Creative Commons, ¿no? Aquí están cada una descritas con sus iconos y con lo que se puede hacer o no se puede hacer con estas licencias Creative Commons. Aquí les presento de manera más precisa los grados de restricción que una licencia Creative Commons puede tener o no puede tener. Las licencias Creative Commons pueden ser restrictivas. La más restrictiva es esta, que tenemos aquí en la parte baja, que es una obra que solicita, obviamente, como cualquier licencia de derechos de autor, el reconocimiento, aquí está, se pide que reconozcas al autor, pero no permite un uso comercial, no permite una obra derivada. Aquí dice, pues lo único que puedes hacerla es compartir, mencionando al autor, no haciendo remezclas, no comercializándola, ¿no? Y siempre bajo esta misma licencia. Y así van subiendo el grado de apertura de cada una de las licencias. La más abierta dentro de las licencias, pues es esta, la CCC BY, que es mencionar simplemente al autor, pero yo puedo compartir, remezclar e inclusive comercializarlas. Esta obra, esta licencia que aparece acá, que dice dominio público, no es propiamente una licencia de Creative Commons, simplemente es cuando una obra pasa a dominio público porque ya perdió los derechos de autor según las distintas legislaciones, o porque el propio autor expresamente decide otorgarla o donarla a dominio público. Entonces, siendo de dominio público, pues cualquiera puede hacer de ella una explotación, compartirla, remezclarla, etcétera, ¿no? En México somos una de las legislaciones más restrictivas en dominio público y tienen que pasar 100 años de la muerte del autor para la explotación, para que pase, perdón, a dominio público, ¿no? Entonces, es importante, pues, conocer estas licencias y saber qué podemos hacer o qué no podemos hacer con las licencias. Estas licencias también se utilizan en el acceso abierto, en la publicación académica, cuando publico revistas, por ejemplo, en Redalyc. Redalyc, toda la plataforma funciona con licencias Creative Commons. Wikipedia también funciona con licencias Creative Commons, YouTube me permite también funcionar con algunas licencias Creative Commons, etcétera. En la presentación van a tener acceso a esta herramienta de Creative Commons, que es un chooser o un selector de licencias. Ustedes pueden ir construyendo el tipo de licencia. Está la versión actual, que es esta en naranja, y está una versión beta, que la verdad que les está quedando muy chula. Está un diseño muy intuitivo. Entonces ustedes aquí van paso por paso respondiendo las preguntas y esto les va a dar el tipo de licencia que podrían utilizar para su recurso. Y bueno, me voy a apresurar para tener unos minutitos de discusión. Y bueno, después de esto, en el 2016 viene este otro documento de la UNESCO, Panorama General de LORREA, en donde ya se habla de 15 años transcurridos desde que la UNESCO ha venido trabajando con LORREA
Y bueno, pues aquí ya en el 2016 ya tenemos en la agenda los famosos ODS y la Agenda 2030, ¿no? Entonces ahora los REAs se vuelcan a trabajar en función de los ODS y en este caso, pues el ODS, hay un ODS específico para educación, que es el ODS 40, y a cada una de las estrategias de este ODS, ¿no? Entonces, en este es como una especie de corte a los 15 años de la aparición de los REA en el 2016, y pues la UNESCO reconoce que el problema fundamental de los REA es que pues no hay todavía la suficiente interés por parte de quien debería estar interesado, las secretarías de educación, las universidades, etcétera, que es necesario que los REA se incorporen de manera integral a las políticas y prácticas educativas, ¿no? Y bueno, aquí se abordan más los obstáculos y básicamente dice dos obstáculos principales en estos 15 años de los REA son los intereses comerciales y lingüísticos y culturales, ¿no? Entonces, la verdad, a mí sí me duele mucho, me preocupa mucho que un interés comercial esté sobre el interés de una educación abierta y como un derecho humano, ¿no? Entonces, obviamente, pues los REA son una afrenta a los grandes grupos editoriales, ¿no? A estos editoriales que se mantienen justamente de vender libros de texto, ¿no? Manuales, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay incluso lobbies que se han detectado en Estados Unidos, en Europa, aquí propiamente, en que pues hacen justamente lobby para que las políticas en el uso de REAs o en otras pasen estas políticas a programas educativos, etcétera. Entonces, pues tenerlo presente. Y el otro que les mencionaba, lingüísticos y culturales, ciertamente, al no haber permeado los REAs en todo el globo, pues por regiones, ¿no? Entonces, muchos de los REAs, mucho de la literatura, muchas de las buenas prácticas o de las herramientas que se han creado en torno a los REA, pues están en inglés, ¿no? O inclusive culturalmente, pues tenemos a veces ideas erróneas sobre lo que son las licencias Creative Commons, sobre la apertura, ¿no? Una idea errónea es que yo voy a perder la autoría de ese recurso educativo abierto que haga, ¿no? O sea, el REA demanda y solicita y pide expresamente que se me reconozca la autoría, o sea, van a decir, este REA fue diseñado por fulanito, ¿no? Esta presentación yo la diseñé, pero nada más hasta ahí termina, ¿no? O sea, reconocen mi autoría, pero ustedes pueden hacer con esta presentación lo que gusten, ¿no? Bueno, por aquí Rosy nos comparte, y ahorita lo profundizamos, que estas empresas les va a pasar como al Black Booster. Pues un poco sí, ¿no? Porque todavía mantienen y están ahí. Ojalá desaparecieran estas empresas con los intereses en los libros de texto. Y bueno, pues se viene el segundo Congreso 2017, segundo Congreso Mundial de los REA. Tuvimos el de París y ahora se da es algo difícil de pronunciar, Ljubljana, y bueno, Ljubljana, perdón, sobre REAs, y como les comentaba, ya muy dirigido a lo que son los ODS, ¿no? Entonces, buscar cumplir con el ODS 4, garantizando una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover la oportunidad de aprendizaje de la vida para todos, ¿no? Y todos los REAs volcados a cada una de las estrategias del ODS 4, ¿no? La calidad, el acceso igualitario, las competencias, la igualdad de género, la alfabetización y la educación global, ¿no? Y bueno, pues en este documento, cuando tengan acceso, pues van a ver que todos los REAs están volcados a esto, ¿no? A crear capacidades, a cuestiones lingüísticas y culturales, garantizar el acceso inclusivo y equitativo, concebir modelos de sostenibilidad. Los REAs deben de ser sostenibles en todos los principios económicos, incluso también sustentables, etcétera, ¿no? Y bueno, obviamente establecer entornos y políticas propicios.
Después de este segundo congreso del 2017, se viene por fin ya una recomendación formal de la UNESCO para los recursos educativos abiertos, y esto se da en el 2019. Esto ya es una recomendación, o sea, ya llegó a nivel de recomendación de la UNESCO. Y bueno, para quien no esté muy enterado del tema de las recomendaciones de las UNESCO, pues estas son de observancia para todos los países que pertenecen a la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Entonces la UNESCO recomienda a los Estados miembros que apliquen las disposiciones de esta recomendación y les pide que adopten medidas adecuadas y especialmente legislativas para que los REAs permeen justamente en las prácticas educativas de los países miembros de la ONU, obviamente también de la UNESCO, ¿no? Entonces, no es que sea un mandato, es una recomendación, pero sí hay un seguimiento por parte de la UNESCO a partir de esta recomendación de qué están haciendo los países, ¿no? Y además, como está ligado al cumplimiento de los ODS, pues cuando nos toque rendir cuentas, México siendo país miembro, pues hay que ver cómo va la agenda de ODS y cómo va la agenda del cumplimiento de los REAs. Ya hubo un primer corte de REAs, y de ODS, bueno, viene habiendo ya desde hace tiempo los ODS por área temática, ¿no? Y bueno, después de esta declaración del 2019, que a mí todavía me sorprende, bueno, no lo digo malintencionadamente, que muchos docentes no estén enterados de esta declaración, de que se dio y que existe, y que bueno, nos debería de ocupar y preocupar participar en la declaración. Y bueno, pues se viene este otro documento que es básicamente lo más nuevo que ha publicado la UNESCO sobre REAs, y son una serie de directrices de elaboración de políticas sobre REAs, y bueno, como les comentaba, muy dirigido a el cumplimiento del ODS número 4, ¿no? Nos habla de ámbitos regulatorios, de objetivo de las políticas REA en el marco de los ODS, y bueno, reconoce los problemas que hay que atender y subsanar, ¿no? ¿Qué debemos de hacer? Y estoy ya por cerrar. Una vez que pues un poco hemos reflexionado y entendido lo que son los recursos educativos abiertos, pues es sumarnos y participar a la comunidad que existe en torno al movimiento educativo abierto, pero pues también al movimiento de los REAs. En lo personal, yo, y por experiencia propia, reconozco la acción que está realizando este organismo o este conjunto de comunidades que es el Open Education Global, que es una plataforma que reúne a docentes en torno al movimiento educativo abierto, que reúne docentes en torno a los recursos educativos abiertos. Y bueno, muchas veces de las críticas a estos movimientos es que, bueno, pues son muy norte, ¿no? O muy hegemónicos, o no nos representan culturalmente, idiomáticamente, etcétera. Pero bueno, justamente por en reconocimiento a eso, este propio grupo del Open Education Global tiene un grupo en Latinoamérica, un nodo regional latinoamericano. Van a tener acceso aquí a los portales. Y en este núcleo latinoamericano, pues están todas las iniciativas que se están llevando a cabo en la región sobre educación abierta y sobre recursos educativos abiertos. Personalmente, yo en México, pues reconozco la labor que está realizando el Tecnológico de Monterrey. Tiene una cátedra auspiciada por la UNESCO, que se llama Cátedra Movimiento Educativo Abierto para América Latina. Acaban de tener la semana pasada el inicio de su, si no mal recuerdo, es tercera o cuarta cátedra, es decir, llevan todo un programa de formación de docentes en el movimiento educativo abierto. Y bueno, pues los invito a participar en estas convocatorias. Pues se les da formación a los docentes en el movimiento educativo abierto, no solamente en REAs, y uno termina siendo certificado y siendo un fellowship o un becario y participante del movimiento y de la cátedra. Entonces, pues aquí, y además, pues toda la documentación, las experiencias, queda obviamente en abierto. Parte de sumarnos y participar, pues está, por ejemplo, participar en la
conferencia mundial que el grupo Open Education lleva cada año. Este año, en el 2023, es en Montón. El año pasado fue en Nantes, y cada convocatoria tiene sus eventos satélites o eventos para cada una de las regiones. Pareciera que por estar en inglés y ser de un organismo global no tuviera representatividad en las regiones, y sí las tienen, ¿no? Yo los invito a buscar la agenda, a enviar participaciones, y la verdad que muchas experiencias, muchos contactos y sobre todo muchas comunidades son las que se construyen en estos eventos. Yo participé el año pasado con un tema de bibliotecas, y la verdad que muy, muy interesante. Otro evento en el cual pues hay que participar y que tal vez es un poco también desconocido es la Open Education Week. Esta se celebra año con año en marzo, simplemente nada más cambia la semana, y bueno, pues también es un evento organizado por la Open Education Global, y bueno, pues también un montón de experiencias, de participaciones en todas las regiones, etcétera. Ya estoy por terminar. Este movimiento del Open Education Global tiene además y reconoce cada año unos premios que contribuyen a la educación abierta, ¿no? Y tienen distintas categorías individuales, por institución, por recurso educativo abierto, por política, por práctica, por experiencia. Y las experiencias son de todo el globo, y también quedan abiertas, y la documentación queda abierta para conocerlas. Están los repositorios también. La verdad que para mí es el mejor repositorio por su organización y por su gestión. Es decir, yo puedo subir y crear mis REAs, y aquí, bueno, se certifica, se evalúa y también contribuye a enriquecer el repositorio, y luego se genera un mapa interactivo, ¿no? De cuántos REAs hay por regiones y permite hacer estudios, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ya por terminar, para mí siempre una puerta de entrada a un REA o al movimiento educativo abierto, pues es los proyectos de la Fundación Wikimedia. No solamente Wikipedia como proyecto, sino todos los demás proyectos, ¿no? Wikibooks, Wikisource, Wikispecies, Wikicommons. Son recursos a través de los cuales se les puede formar a los docentes y a los alumnos en lo que es abrir el conocimiento y formar parte de la creación de conocimiento, ¿no? Y también la propia Fundación Wikimedia tiene programas de certificación, por ejemplo, de Wikipedia en el aula, de instructores Wikipedia, etcétera. Entonces, este es un gran movimiento también en torno al marco de los REAs. Y bueno, pues con esto yo estaría terminando mi presentación, en donde, bueno, pues los recursos educativos REA, este es el camino, ¿no? Espero que un poco con esta reflexión apresurada, y sobre todo cuando tengan tiempo de consultar los documentos que les estaré presentando, compartiendo en la presentación, puedan pues también compartir esta aseveración, ¿no? De que los recursos educativos son el camino. Y pues nada, muchas gracias por su escucha, por su tiempo. Lamento a lo mejor irme demasiado rápido con el contenido, pero creo que era importante tratar de hacer esta presentación y reflexión en este marco del coloquio, ¿no? Muchas gracias, Martín. Pues Creo siempre... que quedan unos minutitos por ahí. Sí, 5. tenemos unos minutitos. ¿Alguien quiere participar? Aquí teníamos en el chat algunas observaciones que, bueno, fuiste retomando. Voy a mencionar, por ejemplo, sí, pero en esta de Rosy dice, hace mencionar los esfuerzos del gobierno federal y CONACYT al respecto de la apertura. Sí, ¿no? O sea, sí los hay, aunque no en la práctica. Por parte de CONACYT tenemos nuestra ley de ciencia y tecnología que tiene un apartado de acceso abierto, pero yo soy muy crítico de que cuando no se hace mención del término, queda... pues no sirve de nada. O sea, hasta ahorita yo no he identificado en ninguna legislación, reglamento, política o modelo educativo en México la palabra recurso educativo abierto, ¿no? Entonces, cuando eso no está en documentos normativos o legislaciones, pues pasa desapercibido, ¿no? Y por último, antes de dar la palabra a Rosy, el rol de las bibliotecas y los bibliotecarios, pues sí, ¿no? La verdad que
que hay un esfuerzo bastante poderoso desde bibliotecas y bibliotecarios en la promoción de los recursos educativos abiertos, muchas veces un poco infructuoso porque, pues, al ser arroz de todos los moles, muchos de los bibliotecarios a veces no somos tomados del todo en cuenta y, pues, un bibliotecario versus un docente, pues a veces el docente dice, bueno, ¿qué me vas a venir a hablar tú de recursos educativos abiertos cuando no estás en la práctica docente o en el desarrollo de recursos, ¿no? Pero ciertamente en muchas instituciones son las bibliotecas quienes llevan los programas de recursos educativos abiertos, la promoción de los profesores y justamente esta plática o este tipo de charlas primeramente de sensibilización, ¿no? Rosy, adelante y creo que después Rafa, adelante. Gracias, Martín. Buenos días, muchas gracias por este recorrido histórico sobre el origen y evolución de los REA. Fíjate, Martín, que yo creo que como toda reforma, si la implementas de manera abrupta, va a causar rechazos, va a causar reacciones, va a causar grupos, ¿no? Polarizaciones probablemente, y es lo que vemos que pasa en muchos casos, ¿no? Incluso aquí en el país que está pasando. Y en este sentido, creo que, por ejemplo, los esfuerzos del gobierno federal, en efecto, no mencionan REA, porque están haciendo como digamos, el ciclo de la política pública, ¿no? O sea, abren un marco amplio y general que esperan vaya permeando para generar una cultura, una reacción, y a partir de eso, entonces ir implementando ya políticas específicas, ¿no? Para esto. Sin embargo, más bien yo cuestiono la respuesta de las instituciones, ¿no? Si ya son muchos años, Martín, y tú recordarás, creo que la primera vez que tú y yo coincidimos en un espacio académico, a pesar de que estamos en la misma universidad, creo que nos conocimos justo en estos esfuerzos de datos abiertos, hace creo que son 5 o 6 años más o menos. Por ahí, pero lo de los datos abiertos tiene, digamos que yo creo que ya más o menos unos 10 años como una iniciativa más formal que comenzó a hacer ruido, ¿no? Digamos. Y desde entonces yo recuerdo haber estado, digamos, empujando, como tratando de generar proyectos alrededor, y a nadie le importaron, ¿no? Entonces, ante estas tendencias globales que se identifican además, porque no son cosas que sucedan en lo oscuro y que nadie sepa, ¿no? Ante estas tendencias incluso nacionales, ante estas legislaciones, ¿no? A las que ahora nos tenemos que someter como instituciones educativas, las instituciones no están respondiendo, pues, o sea, hay un marco de acceso universal al conocimiento, por ejemplo, desde el CONACYT, y la universidad lento y casi a huevo, digo, a fuerza, está realizando las gestiones, ¿no? Ya hay por ahí un documento muy escueto, muy pitero, dirían en mi rancho, sobre la política de acceso universal al conocimiento que se restringe a las tesis. Y eso que lo de las tesis, mira, desde que yo estaba en la maestría, o sea, que más de 10 años que ya se tenía esta iniciativa de publicar las tesis en las bibliotecas virtuales de la red, ¿no? De bibliotecas. Y todavía y se sigue manejando nada más hasta ahí el discurso. Entonces, yo creo que sí hay que voltear individualmente. En lo personal, te comento que en el SUB estamos trabajando en una política y después te busco, ¿no? Para que pues ahí convivamos un poquito tú y yo en ese sentido, ¿no? Y que me des ideas para ver cómo podemos hacer más eficiente para el uso de recursos educativos abiertos. Y bueno, nada más también mencionar pues que sí hay negocio detrás de los recursos educativos abiertos. No es que se pierda total el control de lo que puede generar o no de ingreso una empresa, ¿no? Que se dedica a esto. Nada más es como cambiar el modelo de negocio, justo por eso me recuerdan mucho el caso de Blockbuster, ¿no? Que no necesariamente tenía que morir, ¿no? Era como cambiar el esquema nada más, cambiar el pensamiento. Y la otra, pues en este punto, Martín, que a lo mejor sí me gustaría que platicáramos un poquito más ahorita en este espacio, tiene que ver con justo cómo hay dos temas que creo que son los que más
temor dan, ¿no? Independientemente del altruismo y de la filosofía detrás de todo esto, ¿no? Y tiene que ver con la preservación de la obra y tiene que ver también con el reconocimiento del autor, pero me refiero una vez que está el recurso ya en formato de las 5A de apertura, ¿no? Este recurso se va modificando, se va alterando, se va adaptando. Y entonces, ¿qué pasa con el registro, con el seguimiento de la obra y con el seguimiento de la autoría, ¿no? Original del recurso, el que dio origen a todo esto? Es un tema que yo no veo que se discuta ni en la UNESCO ni en ningún organismo. Y no sé tú qué nos podrías comentar, porque yo creo que en el afán de implementarlos, de que se haga este movimiento que permee, pues, al menos, por ejemplo, en el sur, que es donde me gustaría a mí comenzar, sí son temas que van a salir y que hay que discutir de manera informada, ¿no? Hay que poder dar una respuesta a quien tiene dudas sobre qué va a pasar por ejemplo, con mi obra, ¿no? Con mi librito, con mi infografía. Si dejo que todo el mundo le meta mano, ya nadie va a saber al final qué fue. Gracias, Ram. Sí, nada más respondiendo rápido para darle voz al doctor Rafael y cerrar, que ya estamos sobre tiempo. Las obras derivadas que se pueden generar a partir del licenciamiento de Creative Commons, pues sí reconocen la derivación a partir solamente de una única ocasión, ¿no? Ya las obras derivadas son obras derivadas y derivadas, ¿no? Pero aquí lo que hay que reflexionar es a un autor que licencia sobre Creative Commons, realmente pues el reconocimiento de autoría no le interesa a perpetuidad, ¿no? O sea, ya se me reconoció en la primera obra derivada que se hizo. En las subsiguientes, pues no necesariamente tiene que ser, ¿no? Porque ya son derivadas, ¿no? Entonces, digo, yo en lo personal creo que no nos debería de preocupar eso. Se me reconoce de la obra derivada original y ya lo que siga, pues bienvenido, contribuí, se creó conocimiento nuevo. Creo que eso es lo con lo que nos deberíamos de quedar, ¿no? Pero si quieren, con todo gusto, acabamos de tener desde bibliotecas unas charlas con gente de Creative Commons que también pueden apoyar justamente esta sensibilización directamente ellos, al personal del sistema de universidad virtual. Sin ningún problema los puedo contactar nuevamente a Salvador y a Irene para que nos den charlas, y muchas de sus charlas están libres, ¿no? Las dos que acabamos de tener para bibliotecas se quedaron libres y también comparten un poco de esto que Rosy nos plantea, ¿no? Y ya para cerrar, doctor Rafael, adelante, lo escuchamos y ya para dar pase con el coloquio. Hola, bueno, nada más quería comentar algunas cosas rápidamente. Una es que es muy, se siente uno muy bien, al menos yo personalmente, escuchar a alguien del ámbito de la bibliotecología que no nos viene a recitar toda la importancia de respetar los derechos de autor y las patentes y no compartir demasiados libros con demasiada gente, porque entonces ¿dónde están las regalías para las empresas? Etcétera, etcétera, etcétera. Es gratificante, es muy agradable escucharlo. El otro punto que quisiera comentar nada más es rápidamente el tema de los objetos de aprendizaje. Yo creo que los objetos de aprendizaje preceden de alguna manera el tema de los recursos educativos abiertos. Es un primer intento, creo yo, en esa dirección. Demasiado ambicioso en el sentido de que iba al nivel de compatibilidad tecnológica, ¿no? De interoperabilidad, no nada más apertura, no nada más compartir, sino que además operara de manera nativa en muchos espacios, lo cual pues fue terriblemente difícil. Y además, bueno, había muchos intereses de por medio también. Entonces, pero bueno, yo creo que también vale la pena resaltarlo como uno de los pasos que llevó en algún momento dado, que yo creo que parte de la desilusión con los objetos de aprendizaje fue abandonar toda la parte tecnológica y decir, bueno, lo importante es que son abiertos, y de ahí partir a la construcción de los recursos educativos abiertos. Me gustaría mucho, ya nada más para cerrar, conocer tu opinión sobre la Open Library, el caso de la Open Library, que es un tema que se está discutiendo legalmente, en particular en Estados Unidos. No sé qué pudieras comentar al respecto. Sí, gracias, doctor Rafael. Sí, bueno,
Su primera pregunta creo que fue lo que pasó con los objetos de aprendizaje, lo del movimiento EduPunk, ¿no? La tecnología se desarrolló justamente de una manera empresarial, monopólica, en donde pues nos llevó a que todo lo que debemos de tener en ambientes ahora del touch, del display y demás, ¿no? Entonces, los diseños pues dejaron de ser atractivos con código abierto, etcétera, pues te llevan, ¿no? O sea, quien te vende la plataforma te lleva a crear estos ambientes, estas estructuras y demás, y quienes lo hacen de manera abierta, pues sí, a veces nos quedamos retrasados porque no tiene este enfoque visual y demás, y entonces hay que tener cuidado con las plataformas que utilizamos y lo que nos llevan a crear, porque no necesariamente somos los dueños de eso, ¿no? Se habla de soberanía, ¿no? O sea, de nuestros datos, pero también de nuestros entornos y contextos digitales, ¿no? Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo con haber aceptado a Google Education como plataforma para nuestras cuentas de correo, Classroom, videos, etcétera, ¿no? Pero bueno, es un tema de discusión. Y sobre el Open Library, simplemente para poner en contexto, quien no sepa, el Open Library es una iniciativa abierta, global, pero principalmente en Estados Unidos, que en el contexto de la pandemia dijo, bueno, a ver, están las clases, los colegios, las escuelas cerradas, nosotros vamos a digitalizar libros, quieran o no, grandes grupos editoriales, los vamos a subir a nuestra biblioteca y los vamos a poner disponibles en acceso abierto para que los alumnos en Estados Unidos hagan uso de estos materiales. Ellos se apegaron a una legislación norteamericana que en un principio de emergencia, como ellos dicen, fue la pandemia, pues el derecho de autor queda secundario y nos dimos a la tarea de digitalizar los materiales y subirlos, ¿no? Entonces, las editoriales los tienen demandados, los grandes grupos editoriales que hacen libros de texto, y le dijeron, no, pues la verdad es que tú, con esta acción que realizaste, nos generaste un daño económico. Entonces, ahorita la discusión está diciendo, ok, dime cuánto daño económico te generé por haber digitalizado el libro y haberlo abierto a las comunidades educativas y que hayan terminado sus cursos, o al menos hayan tenido que leer, con qué instruirse y demás. Entonces le decía, están en un juicio en donde le dicen, a ver, el beneficio de haber abierto estas colecciones versus lo que tú me estás diciendo, que no me lo puedes comprobar porque no le han dicho, perdimos tanto, así está el juicio, ¿no? Yo, como bibliotecario, pero también como docente y como ente cívico, estoy a favor de la apertura, y estas cuestiones de abrir y digitalizar libros, pues no han sido comprobadas por los grupos editoriales de cuál es su pérdida, ¿no? Aquí en México tenemos el caso de La Pirateca, que es un colectivo que se dedica a digitalizar libros de todas las editoriales, principalmente de literatura, lo sube de manera gratuita y ha sido perseguido indiscriminadamente por las autoridades mexicanas con este argumento de decir es que hay pérdidas para el autor y para los grupos editoriales. Se les ha dicho, bueno, compruébame cuál es la pérdida, ¿no? Cuando hay estudios en donde dicen, mientras un libro se rola en un circuito digital o tal vez inclusive pirata, pues quien lo quiere comprar lo va a ir a comprar, ¿no? O sea, hay un montón de discusiones en ese sentido, ¿no? Pero el de la Open Library va en ese sentido de que hay que sopesar cuál fue el beneficio, ¿no? Pues muchas gracias, Martín. Nos quedamos con la deuda de continuar la discusión, y yo creo que este es solo el principio de una colaboración más cercana. Nuevamente, Pues, gracias por aceptar la invitación y gracias a todos por acompañarnos aquí.